Hermanos, muy buenos días a toda la familia de Dios. Gracias al Señor que estamos en su casa y vamos a llenarnos de su palabra. A Él sea la gloria, la honra y el honor, amados hermanos. Bueno, vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6, 33. Solamente un versículo, hermanos, un mensaje claro, sencillo, que Jesús le dejó a los discípulos y a sus hijos en el presente, en el futuro, y una declaración importante acerca del sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y Jesús habló de esta verdad. Y hermanos, en Juan 6:33, Juan capítulo 6, Juan 16, hermano, yo estoy hablando. Juan 16:33. Vamos ya que han descansado un momentito, si nos ponemos de pie y leemos este hermoso versículo. Juan 16:33. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado una vez más para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué hay aflicción en el mundo? En el mundo tendréis aflicción. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por estar en tu presencia hermosa, santa y sublime. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran bondad, Señor, que nos permite, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, estar delante de ti. Venir esta hermosa mañana, este primer día de la semana, en tu santa casa, en tu santa presencia, y agradecerte y alabarte, adorarte, a rendirte honor y gloria, a reconocerte como nuestro único Dios, a Jesucristo como nuestro único Salvador y al Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es aliento, tu palabra es conocimiento, tu palabra, Señor, nos alumbra para poder, Señor, entender las cosas espirituales y aún las cosas de la vida, como en esta ocasión la pregunta: ¿por qué hay aflicción en este mundo? Cuando Jesús verdaderamente le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la razón, Señor, por el cual hay aflicción en el mundo? Ayúdanos, Padre, a comprender y a entender esta hermosa mañana tu palabra, y ayúdanos a enfrentarnos a estas aflicciones, a las pruebas que pasamos en este mundo, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu hermoso mandamiento. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por los jóvenes que están en el campamento. Gracias, Padre. Rogamos por los enfermos que, Señor, queriendo estar, no pueden, Padre, y están postrados, recuperándose. Pedimos por todos ellos, Padre. Gracias por tu pueblo presente, y rogamos aún por los que pudiendo estar no están, Señor, que permitas tu Espíritu Santo sembrar esa necesidad que te necesitamos, Padre. Que, Señor, usted es la razón de nuestra vida, y que, Señor, no podemos hacer nada lejos de ti. Y, Padre, permite que pronto
tu pueblo, Señor, esté juntos. Danos hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de alabarte, hambre de bendecirte, hambre de glorificarte, hambre de honrarte, Señor. Gracias, tu Espíritu Santo ministre el corazón de tu pueblo y que, Padre, tu siervo hable tu santa palabra y ministre el poder tuyo, Señor. Tu nombre sea glorificado en Jesucristo. Amén, amén. Tomemos asiento, hermanos. Dentro de un discipulado avanzado que estamos retomando ahora después de un mes de predicaciones de las reuniones de la convención, dentro del discipulado avanzado, hermanos, está el tema del sufrimiento, enfrentando las pruebas, enfrentando situaciones adversas, como todos las enfrentamos, creyentes y no creyentes. Y hermanos, dentro de ese enfrentamiento y esos conflictos que hay en el mundo, nos hacen y nos sale una pregunta: ¿por qué hay aflicción en este mundo? ¿Por qué hay aflicción en el mundo? Jesús dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué hay aflicción en el mundo? ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué hay? Y hermanos, esto es un aspecto que el hombre cuestiona a Dios por ello. Si hubiera Dios, no hubiera aflicción en este mundo. Si hubiera Dios, no tuviera yo este dolor. Si hubiera Dios, no estuviera pasando estas necesidades. Si hubiera Dios, no estuviéramos pasando cosas difíciles en esta vida. Y cuestionan a Dios por las aflicciones que hay en este mundo. Y esto, hermanos, mucha gente cuestiona a Dios respecto a este tema. Sin embargo, en la exposición pasada fuimos hasta Génesis, y la Biblia nos enseña y nos da luz para saber y tener conocimiento claro y preciso del por qué hay sufrimiento en el mundo, el por qué hay dolor en este mundo. Desde Génesis, hermanos, fuimos al principio, que es Génesis, es principio, y nos dimos cuenta y nos preguntamos al leer la Biblia: ¿será que Dios creó al hombre para sufrir? ¿Será que desde el principio Dios creó al hombre, a la mujer, para que tenga aflicción como la tenemos ahora? ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo empezó? ¿Cómo Dios los creó? ¿Los creó con esto y por eso estamos pagando y todos seguimos así? Y hermanos, leímos la palabra de Dios y les voy a invitar que lo leamos y recordemos y vayamos al principio, el propósito de la creación. ¿Cuál fue el propósito de crear Dios al hombre y a la mujer? ¿Será que su propósito era para que sufra? Vamos a ver su propósito de la creación. Y Génesis 1, verso 26 y 27, hermanos, vamos a leer. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, y de allá saltamos al versículo 31, amados hermanos. Y notemos al leer o al escuchar la lectura, dense cuenta y analicen si al leer estos versículos, versos 26 y 27 y 31, hay algún indicio, algún asentamiento que nos indique que el propósito de Dios al crear al hombre era para sufrir, como hay hoy en día. Veamos, hermanos, cuál fue el propósito de Dios del crear al hombre, si fue para sufrir o no. Vamos a ver lo que nos dice en el contexto Génesis 1, 26 y 27 y verso 31. Leamos, hermanos, acompáñenme todos juntos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En este día creó al hombre. Y no notamos, hermanos, que Dios lo haya creado para sufrir. Notamos que Dios lo creó para bien, a su imagen, a su semejanza. Incluso dice que le gustó, vio que era bueno lo que había hecho en gran manera. En ningún momento, hermanos, la creación del hombre tenía el propósito de sufrimiento. En ningún momento. Cuando nosotros, hermanos, vemos este pasaje, está claro que Dios creó al hombre para él. Creó al hombre y al ser humano, al hombre y a la mujer, hermanos, lo creó para que mostrara a través del hombre su gloria. Para que al mirar la raza humana y mirar al ser humano, hermanos, podamos ver a través de las vidas, a través de la gente, la gloria de Dios, el poder de Dios. Cuando nos miramos, hermanos, cuando usted mira a sus parientes y mira a la gente que usted quiera, que más ama, y cuando leemos esto, nos damos cuenta que es que Dios nos creó para que manifiestes a través de nosotros su gloria, y a través de una vida vemos la gloria de Dios, a través del nacimiento de un bebé, a través del crecimiento, a través del desarrollo, a través de la vida, vemos el poder, la gloria de Dios, el amor de Dios. Así que, hermanos, vemos que Dios creó al hombre para que a través del hombre muestre su poder, su gloria, su amor infinita. Y creó al hombre para que pueda tener, según vemos acá, comunión con Él. Lo puso en el huerto del Edén, hablaba con Él, se comunicaba con Él, y Dios lo creó para que puedan tener una comunión, el ser creador y el ser creado, el creador y sus criaturas. Lo creó para que puedan tener comunión, para que el hombre y la mujer puedan reconocer a este Dios grande y poderoso. El hombre y la mujer puedan sentir a este Dios amoroso. El hombre y la mujer puedan acercarse y pueda tener comunión con Dios. Dios creó, hermanos, para mostrarle su amor al ser creado, y para que el ser creado también muestre su amor al ser creador. Para eso Dios también le dio el libre albedrío, para que voluntariamente el ser humano, la raza humana, el hombre, voluntariamente, hermanos, pueda amar al ser creador. Dios no creó robot, que lo pudo haber hecho, pero Él le dio libre albedrío para que de una manera voluntaria, una manera sincera, el hombre pueda amar a Dios sin que tenga que forzarse a hacerlo, sino que voluntariamente se entrega a Dios. Claro que para que esto pueda ser así, también tuvo que darle ese libre albedrío, para que con esa libertad que el ser creado pueda amar al ser creador, también corría el peligro de teniendo la libertad, que no ame al ser creador y que no lo obedezca. Por eso, hermanos, hay hoy en día voluntariamente gente que amamos a Dios. Hay gente que con el libre albedrío pues prefiere no amar a Dios ni obedecer a Dios. Dios creó, hermanos, al ser humano con ese libre albedrío para tener comunión y para amarlo, para servirlo, para honrarlo voluntariamente, aunque también teniendo esa libertad decida no hacerlo. Y es lo que le pasó en Génesis. Hubo la desobediencia.
porque ante eso Dios le dio indicaciones. Y vemos el libre albedrío, amados hermanos, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Vemos que ese Dios amoroso le da esa libertad al hombre para poder reconocerlo, para poder obedecerlo, para tener comunión con Él, pero también esa libertad podía hacer que decida no hacerlo. Y en Génesis 2, capítulo 2, versos 16 y 17, nos dice, hermanos, lean conmigo, hermanos, Génesis 2, versos 16 y 17. Leamos juntos, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí, hermanos, notamos el libre albedrío que Dios le dio al hombre para que se mantenga bien. Dios lo creó para bien, lo creó para que tengan comunión, para que tengan todo. Le dio todas las cosas para su sostenimiento, plantas, animales, todo, para que estén bien, no para que sufra. Pero le dio el libre albedrío para que pueda reconocerlo y adorarlo y amarlo. Pero también esta libertad podía hacer que decida que no. Cuando uno lee: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Estás libre. Es libre de comer de todo, de estar bien, de lo que he creado. Eres libre, te he hecho libre. Más esa libertad, si la mal usas, como hoy en día, dice, Dios nos hace libre, no dándonos libertad, no libertinaje, sino una libertad para vivir, para amar a Cristo, no un libertinaje para vivir en el mundo como quiera uno. No le dio libertinaje, pero acá dice: más del árbol de la ciencia. Si tú te equivocas y usas malamente esta libertad y tomas algo que no debes tomar y comes de este árbol, ciertamente morirás. Ahí está. Ciertamente morirás. Hasta aquí, amados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre para su bien, nunca para el sufrimiento. No le echemos o no le deben echar la culpa a Dios por el sufrimiento humano, como normalmente el ser humano lo hace, porque Dios nunca lo creó para su mal y para sufrir, sino lo creó para su bien. Pero seguimos con la pregunta: ¿pero por qué hay sufrimiento? Ya entendí que el principio no fue así. El principio, Dios tenía un propósito muy claro para el ser humano, no era el sufrimiento. Pero ¿por qué hay sufrimiento? Y aquí entra, hermanos, la segunda cosa que en esta mañana quiero mostrarles. En segundo lugar, porque el primero lo vivimos en la primera conferencia, pero vamos ahora a ver que el pecado es la puerta de entrada al sufrimiento humano. El pecado es la puerta de entrada del sufrimiento humano. Y vamos a ver, hermanos, cómo el pecado entró entonces en el hombre, en la mujer, y el pecado fue la puerta en la cual entró el sufrimiento humano. Vamos a leer Génesis 3 y vamos del 1 al 6. Vamos a ver cómo entra el pecado y cómo el sufrimiento humano inicia cuando el pecado entra, hermanos. El pecado es la puerta de entrada al sufrimiento humano. Así que ya vamos comprendiendo con estos conceptos por qué hay sufrimiento en la humanidad. Es por el pecado. El pecado es la puerta de entrada al sufrimiento humano. Puede aplicarlo usted como un consejo familiar, como un consejo a sus hijos, como un consejo a sus parientes, como un consejo personal. El pecado te alcanzará. El pecado solamente te va a llevar a sufrir en el futuro. Hijo, tal vez ahorita no lo ves, pero lo que estás haciendo es para tu sufrimiento en el futuro. Vas a ver, el pecado te va a alcanzar. Si alguien está haciendo algo malo, si alguien está obrando en maldad, si alguien está obrando mal, el pecado es la puerta del sufrimiento humano.
vas a sufrir la consecuencia de lo que tú estás haciendo ahorita. Lo podemos aplicar, amados hermanos, en todo. Sufrimos porque le damos entrada al pecado. El pecado es la puerta del sufrimiento. Y aquel que todavía está en pecado dice, no pasa nada. El pecado es la puerta del sufrimiento. El pecado te va a alcanzar. Lo que estás haciendo va a tener fruto, y fruto mal. La Biblia lo enseña. Entonces podemos aplicar esto en la vida personal, analizarnos, hermanos, también si estamos sobrando mal, si estamos, hermanos, haciendo cosas indebidas. Estoy sembrando para mi propio mal. El pecado es la puerta del sufrimiento. Quiero sufrir, el pecado te va a llevar a sufrir en el futuro. Y es lo que pasó. Génesis 3, verso 1 al 6. Leamos, hermanos, todos del 1 al 6. Veamos cómo entra el pecado, hermanos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos, hermanos, la entrada del pecado. Y podemos aquí, en esta historia, vemos que podemos entender la definición de pecado. Porque aquí en esta escena lo que vemos es una desobediencia. Dios dijo algo que lo que deben hacer y lo que no deben hacer, e hicieron lo que no deberían hacer. Hay desobediencia, y es la definición de pecado. El pecado, hermanos, es la desobediencia a Dios. Como quieran ponerle. El pecado es la infracción a la ley. El pecado es la desobediencia a lo establecido. El pecado es la desobediencia a Dios. Para que lo entendamos sencillamente, aquí vemos una desobediencia, pero el pecado es la desobediencia a Dios. Cuando uno está desobedeciendo a Dios en algo que Él ha dicho que no hagas y estás haciendo, estás pecando. La desobediencia es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué cosa? Es desobediencia al saber lo que debes hacer, al saber cómo debes vivir, al saber cómo debes hablar, al saber cómo debes actuar, al saber cómo debes comportarte, etcétera, etcétera, hermanos. Cuando alguien, hermanos, el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Pequeña pero tan profundo y que llega a nuestro corazón. No queremos pecar, tenemos que vivir en obediencia a Dios. La obediencia nos aparta del pecado. Obedecer a Dios es estar bien con Dios, es lo que Dios quería con el hombre. La desobediencia a Dios es el pecado. Vemos una desobediencia, entendemos entonces que el pecado es desobediencia a la voz de Dios. Por eso es importante, hermanos, cuando leemos la Biblia, que está la voz de Dios, la palabra de Dios, la obediencia, y por eso lo obedecemos. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, es pecado. Es pecado. El diablo engañó, el diablo tentó, el diablo influyó en el libre albedrío de la mujer y del hombre. El libre albedrío era para que esté libre, para que esté bien con Dios. Lo mal usó. El diablo influyó
El diablo tentó, el diablo engañó para que desobedezcamos a Dios. Es el trabajo y la actividad que el diablo hace hasta hoy en día. Engañando, influyendo en ti, en tu libre albedrío, con que Dios dice que no debes tomar una cervecita, ¿verdad? Que no pasa nada, es una nada más y te cae bien en tu estómago. Cada uno, hermanos, piense, estoy desobedeciendo, aunque tal vez yo lo minimice, pero si estoy desobedeciendo es pecado. El diablo te tenga y no te pasa nada. Y es de buena marca, no tiene colesterol. Bueno, creo que eso no trae, ¿verdad? No tiene grasa. Qué importante cuando uno analiza esto, hermanos. Qué importante es. El diablo está como león rugiente, engañándote, tratando de decirle, no es lo que dice Dios, mira, no es así, con que no puedes tú hacer esto, con que no puedes participar aquí, no pasa nada, mira, lo hace la gente, mira, no pasa nada. Engaña, influye en tu pensamiento, influye con las otras personas que tengas alrededor, influye con tal que desobedezcas a Dios. Y el pecado es desobedecer a Dios. Si nos damos cuenta, después que Él hizo su trabajo, ya no aparece en escena. Le dejó al hombre que vea qué hace con Dios. Yo ya logré lo que quería, es el diablo. Y así es el enemigo, cuando consigue lo que quiere contigo, ya estás destruido, ya estás afligido, ya estás con esto. El diablo engaña, tenta, influye en el libre albedrío que tenemos, hermanos. Tenemos un libre albedrío para bien, un libre albedrío para la gloria de Dios, para bendecir a la gente, no para otras cosas. Cayeron, comieron del fruto prohibido que Jehová le había dicho que no coman. Y hermanos, a partir de eso, la Biblia enseña que la raza humana heredó el pecado de Adán. La raza humana hereda el pecado de Adán y los creyentes heredan la justicia de Cristo, porque todo aquel que cree en Cristo es perdonado y es salvo. La raza humana hereda el pecado de Adán, pero los creyentes en Cristo heredan la justicia de Jesús. Amén, si lo comprendemos. Así que la raza humana heredó el pecado de Adán. Cuando leemos Romanos 5:12, veamos lo que dice, cómo somos herederos. Alguien que dijo, creo que, no sé si Billy Graham dijo estas palabras: yo no estaba en el huerto, pero heredé el pecado. Yo no estaba en la cruz, pero heredé la gracia y la salvación de Jesús. No estábamos en el huerto, pero heredamos el pecado de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos y heredamos el pecado. Así que el pecado es la puerta, hermanos, que abre al sufrimiento. Y hermanos, vamos a ver en Génesis, en la historia de Adán y Eva, el pecado entró, y cuando entró el pecado, que es la puerta del sufrimiento, vean lo que sucedió. Las consecuencias del pecado en Génesis son las consecuencias del pecado que estamos aún nosotros arrastrando como raza humana. Como raza humana tenemos sufrimiento porque heredamos el pecado de Adán.
Pero como creyentes en Cristo, somos más que victoriosos sobre esas cosas. Y si uno lo comprende, dice amén, gloria a Dios. Porque como raza siempre tendré aflicción. En el mundo tendréis aflicción, por cuanto todos heredaron el pecado. Dice que el pecado entró en el mundo, acá. Y en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Noten que está ligado. El pecado entró en el mundo. Y en el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. Como raza humana, como criaturas de Dios, tendremos siempre la aflicción mientras estemos aquí en este mundo. Pero como creyentes, somos más que victoriosos sobre los problemas y sobre las circunstancias que enfrentemos. Lo vamos a ver más adelante, cómo enfrentar entonces estas pruebas. Nadie se escapa. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado entonces? ¿Qué tipo de sufrimiento vemos en Génesis? Vamos a ver, amados hermanos, y vamos pues a ver las consecuencias. 2.1, consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Veamos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. O vamos a leer, amados hermanos, espero que me alcance el tiempo, pero vamos a leer esta parte. Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. A partir del 13, para ganar un poquito de tiempo. A partir del 13, ya vimos lo que sucedió cuando desobedecieron, entró el pecado. Versículo 13 hasta el versículo 24. Vamos a ver. Alternadamente, yo empiezo el 13, ustedes el 14, el 24 nos unimos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. La primera consecuencia que vemos aquí, porque este capítulo habla de la consecuencia del pecado, ya el Señor tomó medidas. El pecado es la puerta al sufrimiento, pues tienes que sufrir esto. Alguien decía, hermano, una gran verdad: Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado uno lo sigue viviendo. Lo que haya hecho lo tiene que pagar, pero Dios te perdona, pero la consecuencia del pecado viene. Y aquí lo primero que vemos, hermanos, una consecuencia es la muerte espiritual. Lo que Dios le había dicho al hombre: morirás si haces esto. Y está hablando de una muerte espiritual que también se puede tomar como una muerte física en pasajes del Nuevo Testamento Antiguo también. Pero acá en Génesis, la primera consecuencia que el pecado trajo es la muerte espiritual. Ese acercamiento
de Adán con Dios. Esa comunicación, ese vivir con Dios siempre y estar bendecido en el huerto del Edén, todo teniendo para ser bendecido, se perdió. Se perdió. Dios lo alejó. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado alejó al hombre, a la mujer de Dios. Vean el 23 y 24, dos palabras que podemos comprender que fueron destituidos, que ya no tenían comunión, que ya no tenían esa bendición del principio. Dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Óigame, el huerto del Edén era algo precioso, allá comunían, allá estaba todo. El Señor, ¿qué hizo? Es una consecuencia. No hay comunión. Estas bendiciones ya no las tienes, por cuanto desobedeciste. El pecado es la puerta al sufrimiento. Te tengo que sacar. Te sacó. Como cuando alguien saca a alguien porque se portó mal o algo, una cosa, y dice, estamos con distancia. Estamos con distancia y hay una buena comunicación. Tuve que hacer esto. Dios sacó. Lo sacó. Y 24 dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto y puso querubines que se revolvían por todos lados para guardar el camino de la verdad. Los sacó y los echó. Es la muerte espiritual, lejos de Dios. Ya no en el Edén con Dios, lejos de Dios, apartado de Dios. El pecado es la puerta del sufrimiento. Por eso, hermano, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, porque heredamos el pecado de Adán, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Echados fuera de la gloria de Dios, apartados. Es la misma condición, el pecado, hermanos. Pero en segundo lugar, no solamente el pecado trajo la muerte espiritual, sino que el pecado trajo múltiples dolores y sufrimientos en la vida de Eva y de Adán. Y el pecado trae múltiples dolores y sufrimiento en la vida nuestra. En la vida nuestra. Vean, hermanos, cómo empieza la primera palabra de sufrimiento, dolor. Hasta este punto no había habido esta palabra desde Génesis 1, pero empieza el dolor, empieza el sufrimiento. Veamos lo que dice el capítulo 3, versos 16 y 18. Dice el 16 y 18. Habla de la mujer y le dice a la mujer, multiplicaré. Noten, hermanos, multiplicar no es poquito. Multiplicaré en gran manera. ¿Qué cosa, hermanos? Dolor. ¿Sabes qué hace el pecado? Te trae múltiples dolores en tu vida. No solamente te aparta de Dios, sino que múltiples dolores en tu vida. Y está hablando de la mujer cuando está embarazada, en tus preñeces, ese embarazo, en tus embarazos futuros, en los hijos que tengas, en los dolores en tus preñeces, es la gestación, el estado de gestación, el embarazo. Y las mujeres saben muy bien de todo esto. Multiplicaré dolores, mucho dolor. Y dice, dolores en tus preñeces, y vuelve a repetir, con dolor, otra vez, con dolor darás a luz a tus hijos. Y empiezan los dolores del ser humano. El pecado es la puerta a múltiples dolores y sufrimientos del ser humano. El caso de la mujer, múltiples dolores. Y duele para tener un bebé. Duele para crecerlo. Y duele cuando ya mueren también. Hay dolor, mis hermanos. Y cuánto dolor y sufrimiento no hace una mujer para crecer a sus hijos o a sus hijas. Cuánto no dolor y
padecimiento y tiene que pasar muchas cosas, hermanos, por amor a esos hijos, a esas hijas. Te multiplicaré dolores desde tu parto, desde tu embarazo, y tendrás dolores muchos durante la vida. Ahí empieza el dolor. Cuando el hijo está mal, la hija está mal, ¿cómo sufre la mamá? ¿Cómo sufre? A Sara le dijeron que la paz de su corazón será su hijo, y realmente así es. La paz de una madre es cuando el hijo está bien y es buen muchacho, buena muchacha, hay paz en el corazón. Pero cuando una hija o una hija no está bien, puedes tener todo lo que quieras, pero hay sufrimiento en tu corazón. Dios le dijo: el pecado es la puerta para múltiples dolores y sufrimiento humano. Y acá vemos, empiezan dolores, múltiples dolores. Y al hombre, ¿qué le dice el Señor? Verso 18. Al hombre dijo, verso 17, perdón, al 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con, ¿qué dice otra vez? Y con dolor al hombre también. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay dolores durante toda la vida y no alcanza para comer, y tenemos que tener 2 trabajos. Cuesta mucho una esposa, mis hermanos. Yo tenía 3 trabajos, hermanos. No, pero hay que ver cómo hacerle. Yo era contador, manejaba contabilidad de taxistas aparte, forraba tacones porque fui zapatero junto con mi esposa. Fuimos a zapatería para poder salir, y aparte estudiaba seminario, y los niños y esto, con dolor, que no tengo descanso, y apenas 1 hora, 2 horas y tengo que volver al camioncito, ¿verdad, mi hermano? Óigame, hermanos, veamos que el pecado es la puerta del dolor y de las aflicciones del mundo. El pecado es la puerta, y a él le dice: todos los días de tu vida con dolor. Y no solamente esto, sino el 18 dice: espinos y cardos te producirán. ¿Sabes qué? Estarás tú cultivando y no van a salir, a lo mejor van a salir espinos, y ¿sabes qué? No te da fruto y tanto, y ¿sabes qué? Vas a tener tanto problema en el campo. Ya la tierra ya no es el Edén, ya no es el Edén. Ahora, ¿cuántos, hermanos? Qué barbaridad, ahorita está la verdura más cara que, creo que la carne. Ya es un lujo comer chayotes embarrados, hermanos. Cuando eso yo comía mucho de eso. Hermanos, la tierra ya no es la misma. Por eso no hay más gente que cultive la tierra. Se muere todo. El Señor se lo dijo. Y eso duele. Trabajo de todo un día, de una jornada de meses, y que no dé fruto los elotes, y no dé fruto la calabaza, y no dé esto, y la gente, y carece. Es el pecado. El pecado es la entrada de dolores y sufrimientos en la vida. Y la tercera cosa, para terminar, otra consecuencia del pecado es la muerte física. La muerte física. Dios creó al hombre a su imagen. El pecado abrió la puerta para la muerte física también. El dolor y la angustia nos lleva a enfermarnos, como ahorita. Hay tanta enfermedad ahorita, hermanos, en el ser humano, porque hay mucho dolor en el corazón. Ahorita la enfermedad es ansiedad,
es estrés, es que son los problemas, ya es emocional, ya no le buscas la esquina, la aflicción, el dolor que hay en todas las cosas. La gente se está muriendo por ello, y en este siglo lo estamos viendo muy notablemente, hermanos. Pero la consecuencia del pecado también es la muerte física. Y vean lo que dice el versículo, hermanos, 19, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice, amados hermanos? La muerte física. Aquí está la respuesta, el por qué hay dolor y aflicción en este mundo. El pecado es la puerta de dolor y de aflicción a la humanidad. Mientras sigamos siendo no obedecer a Dios, mientras sigamos siendo rebeldes a Dios, mientras sigamos dándole la espalda a Dios, mientras no queramos obedecerle y estar delante de Él, seguiremos sufriendo las consecuencias del pecado. Quiero terminar con un versículo que sintetiza todo el mensaje de esta mañana. 1 Corintios 15:56. 1 Corintios 15:56. Primera Corintios 15:56. Leamos todos. Dice, hermano, leamos, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Quiero mostrarles lo que dice este pasaje. El orden comienza al final. La ley, la palabra de Dios. Si tú la desobedeces, entra el pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Al no obedecer la palabra de Dios, hay pecado. Y el pecado, lo que va a hacer, el pecado es el aguijón, es la entrada a las aflicciones, al dolor. El aguijón simboliza dolor, aflicción. Me duele, no aguanto esto. El aguijón, hermano, es el escorpión que está lastimando. Al desobedecer la ley, la palabra de Dios, el pecado es concebido. Por lo tanto, el pecado es el aguijón, es la puerta al sufrimiento, es la puerta al dolor, que te va a llevar a la muerte. El aguijón de la muerte te va a llevar a la muerte. Que Dios nos ayude, hermanos, y que anhelemos ser obedientes a Dios. Ser obedientes a Dios. No seamos desobedientes, porque entra a la puerta el dolor y el sufrimiento, el pecado. Que Dios nos bendiga. Seguiremos en la próxima predicación hablando cómo enfrentamos entonces los cristianos esto, porque esto abarca a cristianos y a no cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano? Lo veremos la próxima ocasión con la gracia de Dios. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. El sufrimiento de la raza humana es por el pecado. No le echemos la culpa a Dios, sino al pecado que heredamos de Adán y Eva. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es luz para nuestras vidas. Gracias que nos hace entender, nos hace comprender con claridad el por qué hay aflicción y dolor en este mundo. La gente no quiere aceptar porque no ve tu palabra, Señor, y te echa a ti la culpa, cuando, Señor, tú creaste al ser humano para bien, para bendecirlo, para que esté feliz, no para sufrir. Pero el pecado, la desobediencia, da luz al pecado, y el pecado da luz el dolor y el sufrimiento humano. Ayúdanos
a ser hijos obedientes. Ayúdanos a resolver las cosas que no estamos haciendo bien, porque tarde o temprano la desobediencia a tu palabra trae consecuencias de dolor y sufrimiento. Padre, bendice a tu pueblo que te ama, que te anhela y que desea obedecerte con todo el corazón. Que estemos siempre a los pies tuyos, Padre. Perdona nuestros pecados y permite que podamos ver en la vida de mi hermano la gloria tuya, Señor. El poder tuyo, el amor tuyo, la misericordia tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén, amén. Siéntese, amada iglesia, que Dios les bendiga.